Buenas noches, vamos a comenzar. Nomás estoy tratando de ver que se pueda grabar. Un momentito, en un momentito comenzamos. Muy bien. Perfecto, muy buenas noches a todos. Ahora sí, algunos se van metiendo. Nada más algunas reglas del juego. Vamos a ir dando la plática. Si quieren participar, prendan su micrófono. Si de preferencia pueden tener sus cámaras prendidas para que todos nos entendamos mejor. Es más fácil participar así, para que los pueda yo ver si quieren participar. Y vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible. Vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a transmitir. El tema de hoy es ¿por qué lo mataron? Vamos a ver si se puede compartir la pantalla. Me dicen si se ve. ¿Listo? ¿Por qué lo mataron? Sí, pero que se ve bien. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Una pregunta. A ver, vamos a hablar lógicamente de la muerte de Jesús. Una disculpa que no pude ver la semana pasada, pero es que falleció una tía y yo creo que eso me sirve como reflexión también el día de hoy. A ver, así a grandes rasgos me gustaría que participaran y me dijeran por qué creen que mataron a Jesús. A ver quién me dice. Profe, él Adelante. murió por, él murió por nuestros pecados, para el Muy perdón de bien. nuestros pecados. Bueno, eso es por qué murió, pero ¿por qué lo mataron? Por la avaricia y el egoísmo del poder económico y político del Sanedrín. Eso, muy bien, buena respuesta. Muy bien, ¿alguien tiene otra? Todo lo que han dicho está bien, pero pues vamos a ir aprendiendo. Miren, voy a seguir con... Porque los sumos sacerdotes le tenían envidia. Ajá, Ellos sabían o se imaginaban más o menos cuáles eran los alcances que tenía Jesús. Entonces ellos tenían miedo de que él les mostrara que ellos abusaban del poder que tenían. perfecto. Muy bien, vamos bien. Miren, compartiendo un poquito lo que viví la semana pasada con con la muerte de mi tía, pude ver dos cosas que precisamente me ayudan a la reflexión. Cuando alguien fallece o cuando hay un problema, vemos como las dos partes. Primero la parte mala de la humanidad y por otro lado los ángeles que nos manda Dios para confortarnos cuando haya algún dolor, algún problema. Ayer fuimos con los muchachos de confirmación, que varios aquí hay presentes, y leímos la de la muerte, la oración de Jesús en el huerto. Y yo les decía a las personas que los niños que iban a llevarles una torta eran unos angelitos y una señora me dijo, profe, gracias por sus angelitos. Y pues se me hizo muy bonito. Vamos a ver unas imágenes. Voy a manejar un concepto que se llama creación y descreación. Creación, todo el mundo entendemos lo que es. Descreación, vamos a ver si lo podemos explicar. Esto es lo que es la creación. Es la creación del mundo. Se dice que Dios descansó. ¿Qué significa que Dios descansó? No que se fue a dormir, sino que Dios descansó para que nos dejarnos la chamba a nosotros. ¿Qué diferencia vemos entre estas dos imágenes? A ver quién me dice. En una es un paraíso, profe, y en la otra es como algo así como desgracias y todo. Muy bien. Yo veo como que es lo que Dios creó y lo que el hombre ha destruido. Ajá. Destruyó todo. Muy bien. Fíjense.
Y eso es lo que es la descreación. Si yo no construyo, entonces destruyo o descreo. Es decir, si yo fui hecho para imagen y semejanza de Dios, si no estoy creando, estoy descreando, estoy destruyendo la creación. Aquí vemos, aquí que vemos un Un niñito. niño tocando un violino tocando el cielo. Muy Un bien. instrumento Y creativo, luego, música. igual un niñito, pero en lugar de sostener un violín, que sostiene? Un rifle, Un arma. un arma. Y pues encontré estas dos imágenes de unas personitas pues muy parecidas, que son dos de raza negra, pero pues están hasta casi en la misma posición. Entonces, uno está creando con su violín y el otro está descreando. Aquí una niña construyendo y aquí unas niñas fumando. Aquí también podemos ver, aquí que vemos, a ver, papás o mamás, ¿qué vemos? Tal Una parece que es familia una unida especie y de la bullying. otra este y la otra peleándose. Peleándose, gritando, la niña ahí llorando, tapándose los oídos, ¿verdad? Hasta están muy semejantes las dos familias y esa es la comparación entre lo que es la creación y descreación. Aquí ninguna niña sí vemos o sí, ninguna de sus niñas está todo el día sí o sí. No, Bueno, aquí pues una niña, una está sin hacer nada, nada más en el celular o en la tablet y la otra niña sí trabajando. Aquí unos niños, uno en la tablet, el otro dormido, ahí viendo la tablet, y aquí unos niños bien lindos trabajando en su escuela. ¿Sí? Sí vemos la diferencia entre lo que es creación y descreación. Vamos a concentrarnos. La semana pasada veíamos que hablábamos acerca de Dios. Vamos a hablar de la misericordia sin medida del Padre. Toda la clave está en la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya tengo videos hechos de diferentes palabras. Este video lo quise hacer diferente, pero esta es la clave de todo la muerte de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora, aprovechando que soy maestro de teatro, ahora voy a hacerlo con los personajes. Vamos a ver estos diferentes personajes, ¿sí? Sanedrín, Caifás, fariseos, Judas, Juan, Pedro, Pilato, Virgen, Simón, Dimas, Gestas, los apóstoles, Jesús, Felipe, Tomás y Dios. Vamos a ver de qué se trata cada personaje. ¿Vamos bien? ¿Les gusta la idea? Vamos a ver qué pasa. sí. Ya veíamos el Sanedrín. Ya nos explicaban hace rato de pues que eran los que principalmente los que lo mataron. El Sanedrín dice, estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71. Era 71 porque la Biblia dice que dijo a Moisés, coge 70 entre Israel ancianos y haz la asamblea de Israel. Este número se convirtió en la cantidad estándar para convocación del Sanedrín en la época del Segundo Templo. El Sanedrín estaba en la Corte Suprema de la Ley judía, cuya misión era administrar la justicia, interpelando y aplicando la Torá. La ley sagrada era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Ahorita se me hace muy, a ver, apáguenme sus microfonitos, gracias. Ahí que está de moda lo de los jueces, pues la historia siempre ha estado igual, de jueces buenos y malos. Entonces, pues no nos extrañe el asunto. ¿Sí? Entonces, el Sanedrín eran los que estaban enfermos de poder. Podríamos decir que es el poder. Ahorita vamos bien, dice. El Sanedrín no podía condenar a muerte. Él podría entender las causas, dice, en derecho de espada. Con la dominación del territorio romano a partir del año 6, los líderes e instituciones judías son sometidas a la administración romana. ¿Sí? De acuerdo aquí con un jurista, el Sanedrín era uno de los sistemas judiciales más perfectos que ha conocido la humanidad. También los menos comprendidos, como la prueba de que se diga que Jesucristo en su juicio
no dispuso de ningún abogado defensor. Miren, se me hace muy interesante esto que está poniendo aquí, de donde lo saqué de una página que se llama Merkabah, que son unas páginas católicas. Se me hace muy interesante que el sistema jurídico más perfecto haya condenado a muerte al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar a veces? Dice, si es lógico que se defiendan, en aquella época no existían abogados. En la defensa, por ejemplo, al igual que la acusación, estaban integradas por el propio Sanedrín. Los jueces repartían las funciones y las reglas eran muy estrictas. ¿De qué lo acusaban? ¿Por qué crucificaron a Jesús? Una de las acusaciones principales era la profanación del sábado. Para los judíos era muy sagrado el sábado, cuyo habían obligado el descanso y quebrantado a Cristo. La mujer encorvada había curado mucho. Jesús les había dicho, a ver, permítame. Dice, permítame un segundo. Jesús les había dicho que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, lo crucificaron. Una de las excusas era porque no respetaba el sábado. Entonces, si no respeta la ley de Dios, pues teórico no puede ser de Dios, teóricamente. Hasta aquí vamos bien. Pero a veces es interesante cómo tomamos nosotros la ley. También se le acusó de blasfemo. A ver, de blasfemo. ¿Alguien sabe lo que es blasfemo? ¿Alguien sabe lo que es una blasfemia? Mentira, una mentira. Una Es una mentira. ofensa, era una ofensa. Era Ellos una- consideraban que lo que Jesús decía ofendía a Dios. Exacto. Una ofensa hacia Dios. Y miren, muy interesante cómo lo dicen ahorita, porque en el nombre de Dios mataron al Hijo de Dios, mataron a Dios. Dice, destruye este templo y lo edificaré los dioses. Pero Cristo no se refería al edificio, sino al templo de su cuerpo. Cristo no contesta esas acusaciones. Entonces Caifás, prescindiendo de ellos, lo increpa. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y él dice, tú lo has dicho. Esto respuesta es como delito, ha blasfemado, que necesitamos ya de pruebas. Para los judíos necesitaban 2 testigos para asegurar que alguien había cometido un delito. ¿Sí? Y acabamos de leer cuando fue la misa lo de la casta Susana, que pues 2 lo condenaban y pues entre los 2, no, es una lectura muy interesante que cómo se puede ver cómo eran los juicios. Aquí a Jesús nada más dice eso y Caifás nada más lo condena. Es muy interesante entonces pensar que nosotros cómo condenamos a la gente. ¿Condenamos nada más porque sí o nada más condenamos por nuestros caprichos o cómo condenamos? Muy bien. ¿Cuáles son los pecados del Sanedrín? Ya lo dijeron hace rato, perder el poder. Miren, estamos en una época muy difícil del poder. En México, en el mundo, para no meterme en políticas en México, pensemos en Donald Trump. Ese hombre quiere regresar el dominio de Estados Unidos sobre todo el mundo, quiere adueñarse de Groenlandia, quiere decir, pues yo soy el que mando y está haciendo todo lo de los aranceles para decir, pues Estados Unidos manda cuando Estados Unidos ya no ha logrado mandar. Entonces siente que está perdiendo el poder económico y político y pues quiere volver a mandar. Se podría decir ¿qué es el pecado original? ¿Qué es el pecado original? Aquí lo puse como ser Dios. La corrupción, en todo el mundo hay corrupción. La mentira, porque pues ellos ni siquiera pensaban si era hijo de Dios, me imagino, si no lo hubieran matado. Y si lo mataron, ellos sabían las escrituras, ellos sabían que el Mesías iba a pasar así. Estamos acostumbrados en un mundo donde paso sobre el otro. Mientras yo triunfe, pues no importa que puedo pasar sobre el otro. Es una falta de respeto a la vida. Hoy en día tenemos el problema desde el aborto, tenemos una falta de respeto a la vida en general. Y la primera tentación, ¿se acuerdan?
¿cuál fue la tentación de Adán y Eva? ¿Qué les dijo la serpiente? Que iban a ser como, ¿quién se acuerda? Como Dios. Como Dios, conocedores del bien y del mal. Ese es el pecado del Sanedrín. Entonces, ¿qué pensamos? Aquí, de lugar de echarle la culpa al gobierno y del color que sea, hay que pensar, yo que quiero perder el poder. Miren, se los dejo en algunas escuelas de otro planeta. Hay niños que quieren nada más un grupo de amigos y que no le hablen al otro amigo. ¿Sí? Si le hablas al otro niño o a la otra niña, ya no eres mi amigo. Es un poder. Querer mandar en la escuela es otro poder. Querer hacer lo que ustedes quieren es un poder. Hay niños bien lindos que quieren mandar en su casa. Haz esto y no. Y también a veces se convierte en una lucha poder entre niño y mamá y papá. Y hay veces, papá, se los dejo de tarea, a veces que también hay pequeñas luchas de poder entre papá y mamá. Sí, entre abuelo y nietos, entre abuelos y papás. Sí, las luchas de poderes es una de las tentaciones que le pusieron a Jesús en el desierto. Entonces, hay que pensar qué del Sanedrín está en nosotros. Se los dejo de tarea. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, aquí Sí. seguimos con la misericordia sin medida. ¿Por qué lo mataron? Porque el mundo no soporta una misericordia infinita. Una perdón y perdona siempre. A veces decimos, yo perdono, pero no olvido. ¿Sí? Nosotros decimos, tenemos que perdonar a todos, aun los que me ofenden. A veces les decimos a los niños en la escuela, perdonen. Y a veces es fácil, a veces no tanto. ¿Vamos bien? Bueno, tenemos aquí un personaje muy interesante que es Judas Iscariote. Es uno de los 12. Aquí cabe siempre la preguntar, ¿o Jesús se equivocó? ¿O por qué uno de sus 12 elegidos lo traicionó? Y una pregunta que yo siempre me he hecho, a lo mejor podían haber sido cualquiera, pero y no le tocó en suerte, simplemente yo puedo pensar, a lo mejor le llegó la tentación a todos, pero uno de los 12 cayó. De hecho, estaba escrito eso en la Biblia, que iba a ser Jesús traicionado por uno de los 12, así como fue vendido José, ya los niños hemos visto la historia de José, fue vendido por sus hermanos. Jesús iba a ser vendido por uno de los 12. En la Biblia está el traidor. Siempre viene al último de las listas. Miren, algo así que a veces dicen nuestros hermanos protestantes, que Pedro no es el principal. Muy interesante que en todas las listas de los apóstoles viene primero Pedro y hasta el último Judas, y en algunos dicen que fue el traidor. Era de los 12, pero fue el traidor. Manejaba la bolsa, tampoco era así como una persona tan desconfianza. Pero en algunos hasta lo critican y dicen, no, pues es que él quería el dinero cuando ungen a Jesús con perfume, y Judas dice, ay, ¿por qué ese perfume se hubiera podido vender para los pobres? Y dice el evangelista, no le interesaban los pobres, le interesaba porque era el que manejaba la bolsa y era un ladrón. Era un celote. Los celotes, había otro celote, por lo menos Simón el celote y Judas eran celotes. Era una especie de secta judía guerrera. Ellos esperaban un Mesías guerrero. Con el que lo condenan a Barrabás, era un celote, es decir, eran una especie de guerrilla que querían un Mesías guerrero, un Mesías que acabara con los romanos. Hay una postura teológica interesante que dice que Jesús estaba de acuerdo con Judas para que lo traicionara. ¿Sí? Que fue como, dice, ¿por qué yo fui el elegido? Hay una canción de Jesús Cristo Superestrella, se las voy a poner en el enlace para no perder mucho tiempo, que dice, ¿por qué fui yo el elegido? El instrumento del mal. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús o Jesús eligió a Judas para que lo traicionara? Eso estaría muy, muy feo. ¿Sí? O más bien,
a él, y no es que le tocó en suerte, sino él fue, para mi modo de ver, él fue el único que se atrevió a traicionarlo. Yo pregunto, ¿cuándo traicionamos a Jesús? A ver, ¿quién me dice, cuándo traicionamos a Jesús? A ver, Cuando tratamos mal a los demás, cuando mentimos con nuestra familia, hacemos cosas que no están bien. muy bien. ¿Cuándo más traicionamos a Jesús? A ver, ¿alguien más? Cuando hacemos un pecado. Perfecto, cuando hacemos un pecado. Manuel, a ver, ¿cuándo? Cuando burlamos, cuando nos portamos mal. Cuando nos cortamos mal, muy bien, Santi. Manuel, Cuando debemos asistir a misa los domingos, profe, y, y y no no, vamos. y no vamos. Muy bien. Hay muchas maneras de traicionar a Jesús. Dice, estaba predestinado a traicionar o cualquiera de los dos se lo pudo haber traicionado. Yo me inclino a pensar un poquito eso. Tengo un libro muy interesante que habla de todas estas posturas, ¿sí? Dice, después de decir esto, Jesús se manifestó. Les aseguro que uno de ustedes me traicionará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Aquí vemos como dos posturas diferentes. Uno que amaba a Jesús y otro que es Juan. Y dice, Simón Pedro le hizo la seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere, así como, a ver, pregúntale al cuate. Dice, él reclinó sobre Jesús y dijo, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel que le dará el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Cuando recibió el bocado, Satanás entró en él y Jesús le dijo, realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los realizales comprendió. Era un momento tenso. Jesús ya les dice que va a morir. Entonces es un momento tenso. Dice, como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que falta para la fiesta, o bien le mandaba dar algo a los pobres. Enseguida Jesús recibió el bocado de Judas, salió. Ya era de noche. Aquí el evangelista lo pone como no solamente que era de noche, sino que era como señal de que pues ya iban a ser la hora de las tinieblas. Permítanme un momentito que me mandaron un mensajito, seguimos. ¿Sí? Que era, que era de noche. ¿Sí? Permítanme un segundo, que no les llega el mensaje. Muy bien. Entonces ya era de noche. Era señal de que estaba ya la época de las tinieblas, de la muerte de Jesús. ¿Cuáles son los pecados de Judas? La traición, el beso, del lugar de la hipocresía, se podría decir de alguna manera, porque cuando lo llegan a arrestar, Judas le da el beso. Y otros teólogos dicen que el problema, que Jesús hubiera perdonado a Judas. De hecho, perdonó a todos en la cruz. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Judas, los evangelios dicen que Judas se regresó, se arrepintió y que le dio regresó las 30 monedas y después se suicidó. Dicen muchos que a lo mejor el primer pecado no era tan grave, pero el no haber confiado en que Jesús lo podía perdonar, eso fue lo grave. Algunos también dicen que como era celote, lo que quería Judas es decir, a ver, reacciona a Jesús y mata a todos los romanos. Judas ahí entendería que fue Dios, que es Dios y que tenía el poder para vencer a los romanos. Pero el mensaje a lo mejor entendió eso, pero no entendió todo lo demás. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, Yo pienso Adelante. que Judas se suicidó porque no aceptó la misericordia de Dios. Exacto. O sea, Jesús vino a mostrarnos un Dios lleno de misericordia, porque si nos vamos a los tiempos de antes de Jesús,
todos veíamos a un Dios como un Dios castigador. Exacto. Entonces Jesús viene a mostrarnos todo el amor, toda la misericordia de Dios, y Judas no aceptó, o sea, Judas no aceptó ese amor de Cristo, porque a pesar del error que había cometido, o sea, ahí la Biblia nos dice, se arrepintió. Sí se arrepintió, pero dentro de sí no aceptó esa misericordia porque se suicidó. Entonces no aceptó la voluntad de Dios. Exacto. Y miren, muy bien. Susana, ¿de quién eres mamá o madrina? De Valentina Gutiérrez. Ah, muy bien, bienvenida. Muy bien. Fíjense, muy buena reflexión, porque es lo que se conoce como el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando pensemos que nuestro pecado es tan grande que que Dios nos perdona. Pero miren, todos los teólogos, todos los maestros que me dieron teología decían que no, aún nadie puede asegurar que Judas esté en el infierno. Eso se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque las primeras palabras de Jesús es: Padre, perdónalos porque saben lo que hacen. No sabemos si Judas ahí colgado, antes, en su último suspiro, fue: Dios, perdóname. Y Dios lo perdonó. ¿Vamos bien? Bueno, Sí. Sí, vamos a ver a Juan. es por eso que también nos dicen que justos y pecadores tenemos las mismas oportunidades de salvación. O sea, Exacto, todos, mientras nos arrepintamos y aceptemos la voluntad de Dios, pero también no tomar en cuenta de que, bueno, abusar de esa misericordia. O sea, sabemos que Dios es misericordioso, pero tampoco debemos de abusar de ese amor, porque a exacto. veces, pues entonces ya estamos jugando con el amor de Dios. Y Recordemos, eso también es un pecado. perfecto, recordemos las tentaciones de Jesús que le dicen: tírate de aquí, porque dicen las escrituras que te vas a salvar. Entonces, también eso sería otro pecado. Miren, ya la próxima clase va a ser sobre el pecado, pero recuérdenme que retomamos un poquito esto, ¿sí? Ahorita es porque lo mataron, tiene que ver con el pecado, pero espero que la próxima clase recuperemos un poquito esto. Pero muy interesante, Susana, muchas gracias. Juan, vamos a tomar ahora un personaje también muy interesante, el discípulo amado. Jesús agarra siempre a Pedro, Santiago y Juan. Santiago, el hermano de Juan, y Pedro. El evangelista Juan pone el discípulo a quien Jesús amaba, como veíamos hace rato, el que estaba recostado en su hombro. El que está recostado es el que se apapacha, el que está junto a Jesús. Dice: entre tanto, Jesús, Pedro, acompañando al otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús en el patio mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. Esto es cuando ya habían arrestado a Jesús, y Juan se acerca y aquí dice, pues era conocido el sumo sacerdote y pues lo dejaron pasar. ¿Sí? Ya desde entonces siempre estaba así eso de la corrupción, pero bueno. Juan, al ver aquí es muy importante la postura que tiene Juan en la cruz. Dice: al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego le dijo el discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este es un punto muy interesante del discípulo Juan. Juan es el único que se queda junto a Jesús, el único de los apóstoles. Y se dice que era un adolescente, como unos 14, 15 años que tenía. Pero aún así él se queda ahí y se lo da primero. Jesús piensa en su mamá, porque recuerden que las mujeres judías no tenían derecho a ni siquiera tener algo. Por eso hasta después en el Hechos de los Apóstoles se ve la atención a las viudas. Una mujer no podía tener propiedades y tenía que tener un hombre que la cuidara. Por eso le deja a María, San José ya había muerto, y le deja a Juan. También una nota interesante es que Jesús no tuvo más hermanos. Cuando la Biblia dice los hermanos de Jesús, se refiere a los primos, pero ellos no tenían derecho sobre eso, ¿sí? Y entonces se la deja a Juan y dice: y la recibió en su casa. Cuando está hablando de su casa, es decir, que ya se quedó a vivir con él para siempre. Juan escribe el Evangelio y escribe el Apocalipsis. ¿Cómo podemos ser ahora el discípulo amado? Vemos primero el que traiciona, ahora el que está siempre a Jesús, el que llama a los cuates. Entre los 12 se podría decir, sin temor a duda,
que Jesús sí tenía sus consentidos. ¿Quiénes eran sus consentidos como ser humano? Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para ser los discípulos amados? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué necesitamos para ser ese discípulo amado? A ver, Bueno con los todos. muy bien, excelente, bueno por todos, gracias Santi. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Pues yo creo que ya como adultos cumpliendo los mandamientos, porque de esa manera nosotros estamos en gracia con Dios. Perfecto, Acercarnos más con Dios para estar junto a Él. excelente. ¿Qué más? Quizás ser bondadosos, misericordiosos y pues a lo mejor, pues sí, igual, pues tratar de llevar más en práctica los mandamientos. Perfecto, miren, todo lo que han dicho está muy bien. El ser misericordioso, decimos en el Padre Nuestro, perdona las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces no pedimos perdón y a veces no perdonamos. Es como dos cosas que tenemos que ver. La próxima clase vamos a hablar del perdón y adelanto, anuncio la próxima, vamos a hablar tanto del pecado como del perdón, pero aquí vienen unidos todas nuestras pláticas. ¿Cómo podemos ser? Retomo lo que habíamos hecho en crear. Miren, a los niños chiquitos se les dice, pórtate bien. A nosotros no nos basta portarnos bien. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer cosas buenas. ¿Sí? No basta de ser cosas, no basta portarse bien. En la escuela no basta ser excelente. Tienes que pasar los exámenes. Pues en los exámenes de la vida, pues es ayudar a otros, portarse bien. No nada más basta portarse bien. Como decía Santi, está perfecto portarse bien, cumplir los mandamientos. Pero aparte de eso, tenemos que crear. Decía un maestro mío de teología, que es el padre Héctor, decía, es que el ser humano no tiene solo que crear, sino no tiene que descrear. Y decía, el pecado más grave, uno de los pecados más graves son la soberbia, el creerse más que Dios, y el otro pecado más grave es la flojera. ¿Por qué? Porque, ay, ¿por qué no lo hiciste? Ah, porque no quise. Ah, porque no hice nada. Eso vamos a platicar también la próxima clase, pero adelanto. Aquí esto se me hace muy interesante. Ya vamos introduciendo a Pedro, pero vamos viendo al discípulo amado. Pedro, volteándose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, al mismo que durante la cena le había reclinado sobre Jesús. Eso es muy interesante cómo Juan se pone ahí en la última cena. Él nos contó lo del pan, pero contó como el momento más íntimo. Dice, aquel el que le había preguntado, cuando Pedro vio a Jesús, dijo, ¿y qué será de este? Jesús le respondió, si yo quiero que él se quede a mí, ¿qué te importa? A mí se me hace muy interesante un Jesús, pues así como muy franco, a veces, ay, es que ¿por qué me habló fuerte? Hace rato una maestra estaba platicando con una alumna y la maestra Areli, le decía a la alumna, dice, es que nosotros nos tenemos que poner exigentes, pero no quiere decir que estemos enojados. También hay una niñita de primero que me dice, es que ¿por qué está enojado? Pero es que si uno llega así con toda la fiesta, pues los niños nos brincan en la cabeza. Entonces, a ver, ¿a ti qué te importa? Es decir, a ver, tú ven y sígueme. A ver, concéntrate. A veces nos perdemos en mil cosas. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? A ver, sígueme. Así, literal le dijo, ¿qué te importa? Es muy interesante cómo está puesto aquí en el Evangelio. Dicen, entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dicho a Pedro, él no morirá, sino, ¿qué te importa? Sí, es muy interesante este diálogo con Pedro, que se me hace ahorita, vamos a ver lo que sigue de este diálogo. Vamos ahora a Pedro. ¿Quién era Pedro? A ver, ¿qué saben de Pedro? ¿Quién me dice que saben del apóstol Pedro? Que era un pescador. Muy bien, ¿qué más? Era discípulo de Jesús. Muy bien. ¿Qué diferencia a Pedro de los demás apóstoles?
Que Pedro fue uno de los apóstoles que más amó a Jesús, el que más lo cuestionaba cuando Jesús les ponía ejemplos en parábolas, Pedro siempre lo cuestionaba. O sea, Pedro buscaba siempre aprender más de Jesús. Muy bien. Y Pedro y muy importante que Pedro es el jefe, el Papa. Nosotros como católicos tenemos que el Papa es el sucesor de Pedro. Y Sí, de hecho, Jesús le dijo que sobre Pedro, o sea, le dijo, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. muy bien, Entonces nos dice que pues Pedro fue el primer papa. el primer Y de Papa. ahí igual ahí quedan implementados algunos sacramentos, porque pues le dijo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, refiriéndose al sacramento del matrimonio y al sacramento de la reconciliación. Perfecto. Ahorita vamos para allá. A ver, dice Jesús les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Aquí es muy interesante, este diálogo es muy interesante, no lo puse todo, porque les dice, a ver, ¿quién dice la gente? Miren, la gente es la gente. Dice, Serrat dice, la gente está muy bien para hacer tal cosa. O sea, la gente es la bola. Y aquí les dice, a ver, una cosa es la bola y una cosa son ustedes. Les dice, ¿quién dicen que soy yo? Dice, tomando la palabra, Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, hijo de Dios vivo. Y aquí dice, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás. O sea, le está llamando a él, a su descendencia, porque esto no te lo revela el Padre, la carne y la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es lo que decían. El poder de la muerte no prevalecerá contra ella, ¿sí? Contra la iglesia. Aquí Pedro es la piedra, ¿sí? Pedro y Jesús son la piedra, se podría decir, ¿sí? Está muy largo de explicar eso de las piedras, pero nada más con que nos quedemos que Pedro su nombre era Simón y le cambia el nombre a piedra. Yo les daré las llaves del reino de los cielos. Aquí es muy interesante conocer como la mentalidad judía. Ay, pues es que como las llaves, y ya se nos hace algo que hemos oído muchas veces, pero en los judíos había como el mayordomo principal de una casa. El mayordomo principal de una casa es el que tenía las llaves. Aquí sacamos llaves en cada esquina. Para los judíos no cualquiera podía tener la llave de tu casa, más o era el hijo o era el mayordomo. Y aquí le está diciendo, al darle las llaves, le está diciendo, tú eres el mayordomo del cielo, el mayordomo de la iglesia, tú eres el que está a cargo del reino del Dios en la tierra. Y aquí se lo dice muy claro, dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado. Aquí, como dice muy bien, están los sacramentos, quedará del sacramento de la penitencia, el sacramento del matrimonio y el del orden sacerdotal y el del obispo. ¿Sí? Todo lo que desates quedará atados. Ahí no hay vuelta de hoja. Los protestantes, por más que los expliquen, no lo van a entender. Muy bien. ¿Quién era Pedro? Esto también se me hace muy interesante. Pedro tenía suegra. Es decir, Pedro estaba casado. Eso no quiere decir que los sacerdotes tengan que ser, simplemente en ese momento Pedro ya no era un jovencito. Pedro, se entiende, hay muchos dicen que tenían hijos, pero la mayoría de los estudios dice que no, aunque hay un estudio serio hay una tumba que se supone que hay una mujer que creen que era la hija de Simón Pedro, pero no se sabe más. Eso nada más se lo pongo nota al calce de lo que he estudiado. Dice, al salir de la sinagoga entró en la casa de Simón. Es decir, la casa de Simón, Jesús se va a la casa. Cuando ustedes llegan a casa de alguien, llegan a la casa de alguien que tienen confianza. Y estaba la suegra, tenía mucha fiebre, le pidieron que le hiciera algo. Inclinándose de ella, Jesús le increpó la fiebre y desapareció. Enseguida ella se puso a servirlo. Es decir, era algo que estaba cotidiano. Jesús iba a casa de Simón. ¿Sí? Cuando en el Evangelio dice que desde la casa, de la barca de Pedro predicó, es desde la iglesia. Aquí la casa de la suegra es la iglesia. ¿Sí? Aquí, fíjense, es muy interesante cuando Jesús ya muere y resucita. Dice que Jesús subió a una de las barcas que era la de Simón y lo que les decía ahorita, apártate a la orilla, y después se sentó
y enseñaba desde ahí. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón, navega mar adentro, echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos echado todas las noches entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes, y así lo hicieron. Entonces hicieron señas y ellos sacudieron y llenaron. Pedro lo reconoce, dice, se echó a los pies y le dijo, aléjate de mí porque soy un pecador. Y dice, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, a ver, ¿quién me ayuda a leer este pedacito para no echar yo todo el rollo? Yo le ayudo. Adelante. Yo le ayudo. Ya ganó mamá. Lavatorio de los pies. Lavatorio de los pies. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo a Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Muy bien, aquí es muy interesante, ya es en la última cena, lo que nos decía hace rato Susana. Pedro es un personaje fuerte, no era así como un tímido. Pedro, entonces, ¿qué hace aquí? Está increpando, no, Señor, no me laves. Pedro entiende perfectamente el mensaje, pues que Jesús no es el esclavo, pero aquí Jesús les dice, pues, ¿sabes qué? Ahora es lo que tú tienes que hacer. Esto se hace en el Jueves Santo. Los invito, de una vez, aunque lo voy a decir al final, los invito a que, sobre todo ustedes que van a recibir los sacramentos, que vivan la Semana Santa con su familia. Hay muchos que han participado hasta cantando el Brisa y Tadeo, han participado hasta en las lecturas del Jueves Santo. Muchos de ustedes ya están dentro de la parroquia. Y si no, yo les invito a que vayan y que participen. Y si pueden leer una lectura mejor. La Semana Santa no es una semana para pasear, aunque a veces no nos queda de otra. Pero aún donde estén, vayan al lugar donde se dé. El Jueves Santo y todo esto del lavatorio. Muy bien. A ver, ¿quién me lee esto del anuncio de las negaciones de Pedro? Yo, profe. Adelante. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, le dijo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó, yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Perfecto. Entonces, ¿de qué se trata esto? Jesús, como decíamos hace rato bien, Simón Pedro era impulsivo. No, yo no te voy a dejar. Pero ahí dice, Satanás ha pedido permiso para sandearlos, pero yo he rogado para ti para que no te suelte la fe. ¿Sí? Y Pedro dice, no, yo sí voy a ir a la cárcel. Dije, no, espérate, tú me vas a negar 3 veces. Esto es uno de los testimonios que está en los 4 evangelios. Si Pedro sabemos la importancia, para los apóstoles fue muy fuerte esto de las negaciones de Pedro. Dice, Pedro también era impulsivo. Los que estaban con Jesús viendo lo que iba a suceder, le preguntaron, Señor, ¿usamos la espada? Uno de ellos hirió al sumo sacerdote, que era Pedro, cortándole la oreja, pero Jesús dijo, dejen ya, y tocando la oreja la curó. Pedro era impulsivo, no era valiente, no era cobarde. ¿Sí? Aquí, después de arrestarlo, lo condujeron a casa, encendiendo el fuego. Una sirvienta le preguntó, estaba con él. Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Otro también le dijo, tú eras uno de ellos. Pero Pedro dijo, no, hombre, no lo soy. Alrededor de 1 hora más tarde insistió, no hay duda, estaba con él. Hombre, dijo Pedro, no sé lo que dices.
En ese momento cantó el gallo. El Señor, dándose la vuelta, miró a Pedro. Recordando las palabras que el Señor le había dicho, hoy antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Este pasaje a mí me encanta porque se ve un Pedro impulsivo, pero un Pedro miedoso como ser humano. Pero aquí vemos, todos hemos cometido pecados, pero si nos sentimos la mirada de Jesús, pues nos arrepentimos. Aquí Jesús ya sabía lo que Pedro iba a hacer, se lo adelanta y dice la mirada de Jesús. Pensamos un momentito cómo puede ser esa mirada de Jesús que miró a Pedro y Pedro se dio, no es una mirada de, ya ves, te lo dije, sino es una mirada de amor. Dice una canción, una mirada de amor la que pueda salvar al pecador. ¿Sí? Entonces, al verse, dice Pedro, dice Ando, miró a Pedro y recordó las palabras y saliendo lloró amargamente, es decir, salió arrepentido. A mí se me hace un pasaje muy bonito que encierra todo este misterio de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, aquí ya es el Evangelio de Juan. Al amanecer que estaba en la orilla, los discípulos no sabían que era él. Jesús le dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos le dijeron no. Tiren la red y echaron la red. Ellos la tiraron. Al discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, Juan, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó al Señor, se ciñó la cintura, la túnica, porque era el único que llevaba puesto y se tiró al agua. Es decir, estaba desnudo. Aquí eso quiere decir, en otra traducción realmente dice que estaba desnudo. Es lo único que llevaba puesto, lo ponen así como muy leve, pero en la traducción griega es que estaba desnudo. A ver, alguien inteligente que me diga por qué dice el Evangelio que Pedro estaba desnudo. ¿Quién me dice? ¿Por qué creen? A ver. Recuerden algo al principio de la Biblia. ¿Qué significará que Pedro estaba desnudo? ¿Nadie? ¿Papás o niños? ¿Nadie? Se referirá a que estaba desanimado, a lo mejor desnudo del alma, ¿no? Como que ya había perdido las esperanzas y la fe en lo que estaba haciendo. No. A ver, acuérdense cuando Adán, Tenía vergüenza por haber traicionado a su maestro. perfecto. ¿Y por qué tenía vergüenza? A ver, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva, qué pasó con Adán y Eva? Que dice, ¿por qué se oyó la voz de Dios y Adán se escondió? ¿Por qué te escondes? ¿Acaso está? Porque estoy desnudo y me escondí. ¿Acaso comiste del fruto prohibido? Sí, Eva fue la que me dio. Entonces, el estar desnudo es señal de un pecado muy grave que aquí está recorriendo al escritor sagrado, a Adán y a Eva. El estar desnudo es decir, que había cometido pecado. ¿Qué pecado había cometido? Pues el haberlo negado. ¿Sí? Muy bien. Y después viene cuando Jesús le pregunta, a ver si se lo puse, no. Después le dice, Pedro, Pedro, ¿me amas? Y dice, apacienta mis ovejas. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Dice el evangelista Juan. Y le preguntó por tercera vez, ¿me amas? Y hasta ahí dice, Pedro se entristeció. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Porque por las 3 negaciones. Pero ahí volvemos al perdón, volvemos al amor. ¿Sí? Aquí va reflexionando el personaje de Pedro es, nos dejamos mirar por Jesús. ¿Cómo esa mirada de Jesús me penetra tanto que me doy cuenta de que no amo como Jesús me ama? Reconocemos a Jesús como el Mesías. ¿Qué significa que Jesús es el Mesías? ¿Qué es lo más importante de mi vida? Los niños que se están preparando para la primera comunión, la familia que está preparándose para que el niño reciba la primera comunión, van a recibir al Hijo de Dios en el corazón del niño. Es lo más importante. Hablamos en el nombre del Espíritu Santo de Satanás. Después, muy interesante que después de que Jesús le dice, Pedro dice, sí, tú eres el Mesías. Después le dice Jesús, voy a morir. Y Pedro le dice, no, que no vas a morir. Y le dice, apártate de mí, Satanás,
cómo es muy interesante, a mí siempre se me ha hecho muy interesante, cómo primero habla el nombre del Espíritu y luego ya el nombre de Satanás. A veces nosotros nos puede pasar lo mismo. A veces negamos a Cristo. Cuando yo no amo como Dios me ama, estoy negando a Cristo. Y dice, apacienta a mis corderos o a mis ovejas. Algunos teólogos dicen, la mayoría coincide, que los corderos son como los sacerdotes y las ovejas somos todos los demás. Por eso le dice, apacienta mis corderos y las ovejas. Aquí yo te diré a papá, mamá, ¿qué te pide? ¿Cómo puedes ser tú, Pedro? Apacentando tus corderitos, tus ovejas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces en los meros cocolazos, pues negamos a Cristo. Cuando vemos que la cosa ya está tan difícil, ay, ahora no sé qué hacer con este niño. Ay, no sé qué hacer con esta niña. ¿Y ahora cómo le hago? A ver, tranquilízate, Dios te ama y apacienta mis ovejas. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien, familias? Sí. Sí. Muy bien, vamos a uno de los personajes principales de todo el misterio de salvación. A ver, me gustaría que una voz femenina me lo leyera. Yo, profe. Adelante. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, este niño será causa de, de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Muy bien. Esto se lo dice Simeón cuando van a presentar al niño. A ver, ¿quién me dice que él está anunciando a María, Simeón? La crucifixión de Jesús. La crucifixión de María a ver, si ustedes le dijeran, a ver, mamás, si ustedes les dijeran que su niño iba a morir casi desde que lo llevan a la iglesia, híjole, yo no sé cómo podríamos vivir con eso. Dice el padre Toño que la peor muerte es cuando muere un niño. Dice el padre Toño, se me hizo muy grabado que decía, cuando alguien muere el papá, pues somos huérfanos. Cuando muere el esposo o la esposa somos viudos, pero cuando muere el hijo no hay ni siquiera una palabra que nombre a una mamá que perdió un hijo. Y María es una de ellas. María perdió a su hijo y a su hijo inocente, pero ya se lo anunciaban de que iba a ser una espada, le iba a atravesar el corazón a María. Entonces es una mujer, a veces vivimos en un victimismo. Ay, es que ¿por qué me dicen? ¿Qué hubiera pasado si María hubiera hecho, ay, ¿por qué a mí me tocó esto? Pues no, María vivió con fe, con esperanza. ¿Sí? ¿Cómo se habrá sentido la Virgen María cuando encontró a Jesús con su madre? ¿Cómo se habrá sentido? Pues muy terrible, ¿no? ¿Sí? Dice, junto a la cruz estaba su madre, María, al verla, ya lo que habíamos dicho, mujer, aquí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. María estuvo al pie de la cruz, junto con Juan. María no se despegó. ¿Cómo podemos, ustedes mamás, cómo podemos tener la imagen de Jesús? Primero, antes de estar pegados a los hijos, primero tenemos que estar pegados a Jesús. Una vez que ya estés pegada a Jesús, puedes ser una magnífica mamá. Y hijos, también hay varios niños aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues antes de amar, es difícil, pero tenemos que amar a Jesús y de ahí podemos amar a María, a nuestra mamá y no despegarnos de ellos, obedecer. Miren, no lo puse, pero cuando dice el Evangelio, cuando se pierde Jesús, dice y regresó obedeciéndolos de todo. Y si Jesús obedeció, y a veces nuestros niños no quieren obedecer, ¿sí? ¿Vamos bien? María, una espada le iba a atravesar el corazón. Cuando se pierde Jesús, dice después el Evangelio, guardaba todo esto en su corazón. María es sin pecado concebida. Es decir, quiere decir eso la Inmaculada Concepción, que cuando a ella la concibieron no tenía el pecado original. Es la llena de gracia.
llena de gracia, es decir, la gracia de Dios es la que nos hace ser hijos de Dios. Ella era madre, esposa e hija de Dios. Pues yo creo que ninguno podemos decir eso. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, aquí miren, les pongo una foto de los niñitos de preescolar, que estuvo muy precioso eso que hicimos. Dice Simeón, perdón, Simeón, aquí me equivoqué. Simeón, no, sí, es Simón y Verónica. A ver, el que ayuda a Jesús a cargar la cruz, y la Verónica que le limpia el rostro. A ver, ¿qué les quiere decir estas imágenes? Y están bien bonitos los niños de preescolar que lo hicimos ahí en el colegio. A ver, el que carga la cruz, que lo obligan los soldados, pero la carga y ayuda a Jesús. ¿Cómo le podemos ayudar a Jesús nosotros? ¿Quién me dice? ¿Cómo le podemos ayudar a Jesús? Quizá haciendo menos pesada la cruz, pues no cometiendo tantos pecados, a lo mejor arrepentirnos de ellos y pues lo que decíamos hace rato, llevar una vida un poco más, bueno, digo, se podría decir más santa, ¿no? Perfecto. Y ayudándonos a cargar la cruz unos a otros. Aquí se me hace apoyarnos unos a otros, ¿sí? Que nosotros nos apoyemos en una familia. Miren, este Via Crucis se los comparto una alegría. Realmente fue muy bonito esto que hicimos con los niñitos de preescolar. Y algo que me encantó es que trabajamos, la maestra Brenda y un servidor, pero también la maestra Yajaira, que su niñito fue Jesús, y el maestro Luis fue a apoyarnos y se sintió tan bonito que estuviéramos todo el equipo ahí de directivos viviendo el Via Crucis y apoyándonos a otros. Entonces, cuando nosotros como escuela, como familia, nos apoyamos unos a otros, realmente estamos construyendo el reino de Dios. Limpiar. Aquí es muy interesante el limpiar, que María, la Verónica limpia y se queda el rostro de Jesús. Aquí miren, nosotros cuando limpiamos, a veces no solamente la casa que tiene que estar limpia, sino cuando limpiamos nuestro corazón de pecado, cuando limpiamos la pureza. Hay veces que es tan fácil, oímos un chisme y ahí vamos a decirlo. Pues eso ensucia a nuestra alma y ensucia a otra persona. A Jesús se podría decir que lo clavaron por un chisme, ¿sí? Y del lugar, no puse al pueblo, pero podemos reflexionar que cuando Jesús dice cuando dicen crucifícalo, crucifícalo, es decir, pues ahí va la bola, como decíamos hace rato la gente. Pero estas dos personas, del lugar entre ellos se destacan dos que iban con la bola. Verónica, que se acerca a limpiarlo. ¿Y cuándo obedecer? Aquí, en esto que hice del Via Crucis de los niños, encontré una reflexión bonita que decía que la quitaban, pues lógicamente lo van llevando los soldados y la quitan, pero ella no le importa y va y le limpia. ¿Cuándo obedecer? Miren, hoy en día en nuestro mundo hoy es una ley que el aborto. A un médico en Argentina se negó a provocar un aborto y fue un delito. Y lo arrestaron y dijo, pues me voy como Cristo a la cárcel y no hago el aborto. ¿Sí? Somos las manos de Dios. Aquí, que ayudó a Jesús y la Verónica que lo limpiaron, es una muestra. ¿Qué hace Dios por tanta gente que sufre? Lo que hicimos con los de confirmación ayer, que fue muy bonito, ¿qué hicimos? Ir a compartir un pancito. Y ya me decía la mamá de Tiffany que es algo y de Jonathan, no sé si estén por aquí, que ellos hacen eso normalmente. Pues qué padre, porque eso quiere decir que somos gente buena y que estamos construyendo el reino de Dios. Y ahorita ya fuimos con el colegio y con los que se van a confirmar, pero si queremos ir más, pues vayan. Cada semana está yendo diferentes personas, pero a veces no sobra. ¿Sí? Me decía también una persona ayer, pues nos sobró ese día que venimos con los mayordomos y fuimos al ISSSTE. Pues qué padre, digo al IMSS. Y a veces también se puede ir al ISSSTE. Sí, a veces decimos, ¿por qué nada más está Chadó? Pues podemos ir también al ISSSTE.
¿sí? Entonces, pues ahí vamos bien, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver Dimas y gestas. Dos actitudes en la vida. Dimas, humildad, conversión, arrepentimiento, valentía y reconocer a Jesús. Gestas o la burla, falta de fe, estar junto a Dios y no haberlo. ¿Sí? ¿Saben quiénes son Dimas y gestas? ¿Quién me dice? Los dos ladrones. Los dos ladrones. Miren, me voy a atrever a poner un pedacito, espero que no me lo quiten el de YouTube y de Face. Voy a poner un pedacito de un video que encontré. A los de quinto y sexto ya se los pasé. Es que están poniendo la posición de Dima. Sí, no lo espero pasarlo todo. Miren, voy a acabar como 8:30 un poquito después, pero véanlo, está un poquito fuerte, pero se me hace interesante. Este es Dimas. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? Préstenme una moneda. Háblanos, señor. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Miren, aquí se me hace muy interesante cómo comparan la muerte de a Dimas con Jesús. Es decir, Dimas era un asesino. Había robado y pues estaba ahí crucificado también junto con Jesús, y esta imagen de que se está arrepintiendo al ver a Jesús que lo están golpeando y dice, pues yo también lo merecía. Cómo ve sus manos y cómo Jesús no le importa el dinero, pero pues este señor había robado y aunque se ve como que no lo mató él, pero pues estuvo participando en la muerte de una persona. Entonces se me hace muy interesante cómo está. Ahorita lo platicamos. Seguimos. ¡Crucifícalo! ¡Sí! ¡Crucifíquenlo! Aquí les reflexiono otra vez. Aquí reflexionamos otra vez sobre el pueblo, ¿no? El pueblo que pues es muy fácil primero decir, te alabo Dios, y luego pues crucifícalo. Aquí está muy bien hecho, nada más una nota al calce. Jesús no cargó todo el palo, sino nada más el travesaño de los brazos. Aquí se ve muy bien el rostro de Jesús
y cómo otra vez volvemos a esa mirada de Jesús. ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Muévanse! ¡Tú! Vean cómo está la mirada ¡Sal de en medio! de Dimas y la comparación con la mirada. ¿Por qué lo atormentas así? ¡Déjenlo! ¡Es el Mesías! ¡Él no ha hecho nada! ¡Corten las cuerdas! ¡Tú! ¡Carga ese madero! ¡A un lado! Algo que es interesante destacar, aunque en los Via Crucis siempre lo carga un ratito, pero de ahí en fuera él se llevó toda la cruz hasta el final. ¡Muévete! Ya después vemos cómo va muriendo Jesús, cómo va llegando. Ahí vean la diferencia entre uno y otro. Le adelanto un poquito. Ahí cuando los clavan. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí es muy importante lo que decía desde un principio. De lugar de Jesús hacer cualquier cosa, lo que hace es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí le ponían la causa de la muerte. ¡Haz uno de tus milagros! Sálvate si eres el rey de los judíos. ¿Salvó a otros? Que se salve a sí mismo. Sí, tú eres el Mesías. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No tienes temor a Dios? Tú que estás bajo justo castigo. Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Tus manos encomiendo mi espíritu.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Muy bien. ¿Qué les pareció la historia, el video? Interesante. Y para que comprendamos a mí se me hace muy interesante estas dos actitudes frente a la vida. Dimas es la humildad, la conversión, el arrepentimiento, la valentía, porque aunque está muerto ahí, se ve el arrepentimiento, se ve cómo él está sufriendo y se reconoce, y es muy importante, él reconoce a Jesús. Hay también un romano que reconoce y dice, verdaderamente este hombre hijo de Dios, pero los judíos no pudieron reconocer a Jesús. Aquí gestas más bien es la soberbia, el burlarnos de otro, la falta de fe. Aunque estaba junto a Jesús, no lo vio. Es decir, a veces nosotros nos puede pasar, estamos frente a Dios y no lo vemos, pero Dimas sí lo vio. De hecho, es santo, está considerado santo de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver, nada más quito tantito para escucharlo. A ver, ¿qué les parece este video y que Jesús lo perdona y está en el cielo? Dimas. ¿Qué les parece esta comparación de Dimas? A ver, ¿qué nos hace pensar a nosotros? ¿Quién me dice? A ver. ¿Algo que les haga pensar esto de Dimas? Algo de pensar de qué, profe. ¿Qué te hace pensar de quién es Dimas? ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a la vida? ¿O somos soberbios o somos humildes como Dimas? Pues la mayoría soberbios, creo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tener una actitud humilde frente a Cristo que muere en la cruz, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Muy bien, seguimos. A los de quinto y sexto ya se los había pasado. Vamos ahora a otro personaje muy interesante que es María Magdalena, que es el apóstol de los apóstoles. ¿Sí? Aquí ya vamos a ver cuando Jesús resucita. ¿Quién me lee este pedacito? A ver, ¿quién dice yo? Yo, Adelante. María Magdalena, apóstol de los apóstoles. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomaba al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados, una a la cabeza y otra a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde ha puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidado de la huerta, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré. Ha buscado a Jesús, le dijo María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboni, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ven a decirme a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, esto también es uno de los pasajes más maravillosos del Evangelio. Se podría dar 10 horas de clase con esto, pero
a ver si puedo rescatar unas cosas muy importantes. María estaba llorando, fue al sepulcro. Los apóstoles, hasta que después ella va como al principio. Y le dicen, se ve unos ángeles vestidos de blanco. Es decir, Jesús ya no, luego se le aparece el mismo Jesús. Y dice, Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? No lo identifica porque Jesús ya tenía un cuerpo glorioso y aparte, pues ahorita que acabo de pasar la muerte de mi tía, a veces cuando estás en ese momento, pues a veces dicen, ¿por qué no me hablaste? Porque estamos viviendo en un momento de duelo y a veces uno no piensa porque estás en tu dolor, ¿sí? María estaba en su dolor, pero dice Jesús, ¿a dónde la has puesto? Y Jesús le dice, María. Ella reconoció luego la voz del maestro. Eso es muy importante, que nosotros reconozcamos la voz de Dios. Vimos a Dimas que sí lo reconoce, vimos a un Gestas que no lo reconoce y vemos cómo a María cuando nos hablan por nombre. Aquí yo le podría decir a cada uno de ustedes, Dios te habla a ti por tu nombre y les dice, María, Rocío, ya resucité, aquí estoy, ¿sí? Y Jesús le dijo, no me retengas. Hay un debate teológico, es decir, ¿por qué le dijo no me retengas? Más bien, a ver, suéltame, espérame. No, también está como hagamos unas 3 chozas en otro, cuando es la transfiguración. Es decir, Jesús no es para nada más, ay, qué bonito Jesús. Más bien Jesús es para anunciarlo. Y se le llama a María Magdalena el apóstol de los apóstoles. Aquí las mujeres para los judíos no tenían voz ni voto. Podías tener la palabra de la mujer no valía. Y aquí Jesús le da la dignidad a María Magdalena de ser la enviada de la resurrección. Va a dar nada más y nada menos que el anuncio más importante de toda la salvación. María, por eso Magdalena está reconocida como el apóstol de los apóstoles. ¿Sí? Es una santa, lógicamente, y es muy importante que ella le va a decir a los apóstoles el anuncio más importante. ¿Cómo podemos hacer en nosotros eso? Pues anunciando a Jesús con nuestra vida, con nuestras obras. No vivir dice el Papa Francisco, que no quiere cristianos con caras de funeral. ¿Por qué? Porque Cristo ya vivió y tenemos que anunciarlo ¿cómo? Con nuestra vida. María Magdalena es el apóstol de los apóstoles. ¿Qué demuestra? Fe, humildad, arrepentimiento. María está reconocida como una pecadora perdonada, ¿sí? Y es un envío. El ser apóstol es el que es enviado. ¿Cómo podemos ser entonces como María Magdalena? ¿Quién me dice? ¿Cómo podemos ser nosotros como María Magdalena? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo podemos ser como María Magdalena? Nadie. Arrepentirnos de todos nuestros pecados, profe. Muy bien, ¿qué más? Ser humilde. Ser humilde, anunciar. Ustedes como papás, ¿cómo pueden anunciar a sus hijos? Yo soy el catequista, pero ustedes papás son los primeros mensajeros de la evangelización de sus hijos. ¿Cómo llevándolos a la iglesia? ¿Cómo ayudándoles? ¿Cómo no dejándolos solitos en esto de la fe? Ay, vete a misa. Ay, ¿para qué vas a misa? Miren, desgraciadamente algo que yo todavía tengo desde hace mucho que lo vi y realmente es un pesar que tengo en el corazón. No he logrado que al 100% vayan a misa. En cada misa se muere Jesús y resucita. Y no hemos logrado que todo el 100% de los apóstoles, ahora sí, de las personas del Colegio Juan Pablo II vayan a misa. Y es una tristeza porque, a ver si yo les dijera, a ver, vayan, les voy a regalar un carro. Pues, ay, oye, tengo que ir por él, pues no, si quieres no vayas. Aquí en cada misa te está regalando Dios su cuerpo, te está regalando Dios su hijo. Sí, los que pueden comulgar, qué bueno, ya es un momento comulgar. Si alguien no puede comulgar, por eso estamos algunos preparándose para recibir el sacramento del matrimonio. Qué bueno, felicidades. Y todavía si hay algunos que no están, pues ahí les denuncio la tarea. Todavía se va a integrar una personita el miércoles, ya hablé con los encargados y todavía si alguien quiere casarse por ahí, adelante, está la invitación, ¿sí?
que es bonito que podemos ir y comer todo el paquete completo. Miren, aprovecho aquí, a veces es muy feo, en la lista que les mandé, les puse que el retiro es obligatorio. Realmente a mí esa palabra me hace ruido, pero realmente es obligatorio. ¿Por qué? Es obligatorio ir a misa. ¿Por qué es obligatorio? Es un mandamiento, ¿sí? Y, no, pero no lo tomen como un mandamiento, tómenlo como un regalo de Dios, que Dios nos regala su palabra. Realmente muchas veces, cuando salgo de la misa, a mí me ha pasado que sales, hay veces que no, pues estás concentrado en 1000 cosas y no puedes, pero la mayoría de veces sales reanimado, sales con algo que dijo el Padre, con algo que hicieron, y estar atento que Dios te va a hablar en cualquier momento, ¿sí? Te puede hablar en el sacerdote, te puede hablar en un niño, te puede hablar en alguien, y Dios te habla en cada misa. Entonces, pues si no quieres ir a recibirlo, pues entonces a lo mejor puede ser, yo te lo dejo de tarea, si no tienes el pecado de la soberbia. Miren, algo que a mí me hace urticaria es cuando me dicen, es que no tengo tiempo de ir a misa. Por ahí también una personita me dice, es que no tengo tiempo de ir a, de estar en la plática. Ahorita, gracias a Dios, hay 35 páginas, 35 personas. Hay gente que me avisó que pero X cosa no podía. Por eso, ahorita que está esta tecnología, pues lo estoy grabando. Pero si no se grabara de todos modos, yo lo que quiero es dar la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, qué bueno, felicidades a estas 35 personitas que están aquí y ojalá que todos lográramos recibir esta palabra de Dios, esta reflexión del Dios de amor. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ir terminando con otros dos personajes que me faltan. Este es José de Arimatea. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo, profe. profe. Ay. Adelante. Bueno, la otra mamita. La que dijo primero, a ver, listo. Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación, el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Muy bien. Fíjense, José de Arimatea era uno del Sanedrín, ¿sí? Que se opone a Jesús, se opone a la muerte de Cristo. De hecho, hay dos videos que se los voy a mandar al final de esto, ¿sí? Que se nota como José de Arimatea, pues, arremete contra Caifás y le dice, pues no, yo la verdad es que no veo nada malo, ¿no? Es una persona valiente, es una persona que dice por miedo a los judíos, pero pues de todos modos dio el sepulcro. El sepulcro está comprobado históricamente que así enterraban los judíos, pero a los judíos ricos. José de Arimatea pues era rico. Miren, les comparto también algo pues de mi familia. Mi mamá había comprado una en un panteón de la Ciudad de México, había comprado 4 lugares, ¿sí? Pues porque para ser profesora, ¿no? Y ella falleció un bebé de una amiga suya de la oficina y le dio un lugar. Luego, pues falleció la mamá de esa misma compañera y pues dijo, yo quiero que está con mi bebé, lo puso. Luego estaba una muchacha que, aunque no es mi familia directamente, no tenía dónde enterrarla, pues ahí la enterraron. Y después enterrábamos ahí a mi abuelita. Pero curioso, a mí se me hace como un mensaje de mi mamá, así como ese José de Arimatea, ¿no? Que pues lo dio para enterrarlo ahí a personas que a lo mejor no eran de su familia directo,
pero qué bonito que nosotros podamos dar hasta eso que es hoy en día, hasta morirse sale caro. Desde en tiempos de Jesús era igual, pero Jesús no se quedó ahí tirado como a veces, hay imágenes donde se puede ver cómo a veces los tiraban nada más a los crucificados, los tiraban ahí que se los comieran, pero no, Jesús es puesto en un sepulcro nuevo, dice aquí. Aquí que podemos aprender de Jesús de Arimatea, podemos aprender su valentía, su generosidad. Los apóstoles, ya no lo leo porque ya se me acabó el tiempo, pero si podemos leer los evangelios, les invito a que vayan que lean por lo menos toda la pasión de alguno de los evangelios. Los apóstoles se quedan dormidos cuando va Jesús al huerto. Ya después de que lo arrestan, huyen, tienen miedo, incredulidad. La medida de Jesús es la relación como ellos, como veíamos la semana pasada, que Bárbara Andrade dice que que Dios es un Dios en relación. Para entender a los apóstoles tenemos que entender a Jesús. Dice, al atardecer el mismo día, el primer día de la semana, estaban cerradas las puertas, donde se encontraban los discípulos por temor a judíos. Llegó Jesús y les dijo, poniéndose a ellos, la paz esté con ustedes. Mientras decían eso, les mostró las manos, y los discípulos se llenaron de alegría. Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, aquí yo los envío a ustedes. Aquí vemos otra vez el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Al decir eso, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Los pecados les perdonen, serán perdonados. Y los que serán retenidos, los que ustedes se los retengan. Aquí, aparte del sacramento, está el sacramento de la penitencia y nuevamente el sacramento del orden sacerdotal. Pero fuera de eso, vamos a concentrarnos como Jesús ya los ve y los anima, es decir, a ver, no estoy solo, yo estoy con ustedes, yo los envío, ahora ustedes son los enviados. ¿Qué podemos decir? Yo te digo, niño, que vas a hacer la confirmación, niña, que vas a hacer la confirmación, vas a ser una enviada, un testigo de Jesús. Niños que vas a recibir la comunión, vas a tener a Jesús en tu corazón y vas a ser un testigo de Jesús. Papás que están y mamitas que están presentes, ustedes ya son unos apóstoles, ya son unos enviados. Jesús les envía a sus hijos para que ustedes los guíen. ¿Vamos bien? Pero ¿qué pasa? Que a veces no creemos. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Nosotros le dije, pues hemos visto al Señor, y él respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos y no pongo el dedo en lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. Después, 8 días más tarde, estaban con él los discípulos y estaba Tomás. Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, a ver, trae aquí tu dedo y está en mi mano. Acerca, métela en mi costado. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué es lo que nosotros respondemos en la consagración? Jesús les dijo, ahora crees porque has visto. Felices los que creen sin haber visto. A veces como que queremos pruebas. Mucha gente no cree en Dios porque no pueden creer que Jesús resucitó. Ay, Felipe, que es mi tocallito. Felipe, a ver, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Dios es la misericordia sin medida. Dice, ¿cómo me dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy el Padre y el Padre está en mí? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Dice, aquí, les aseguro que el que cree en mí hará estas obras mayores. Entonces nosotros somos los enviados. Vamos a hacer cosas mayores que Jesús, imagínense. Yo lo haré, todos ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado. Y si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Eso se me hace muy bonito, como el ser apóstol es el enviado, es porque Jesús murió, porque Jesús resucitó y ahora nos envía. ¿Vamos bien? Bueno, ya lo habíamos leído, me lo salto. Esto es muy importante, la tumba vacía. ¿Sí? Es muy importante entender la tumba vacía porque tiene muchos sentidos. Es decir, a veces queremos tocar, queremos ver, no, pues yo lo compruebo que está así. No, a Dios no lo podemos entender con la razón. A Dios hay que entenderlo con la fe, que es muy diferente. Aquí, la tumba vacía significa muchas cosas. Dice aquí,
Por otra parte, descubrimientos recientes han mostrado que la tumba descrita, el recuento se hace que Jesús en los sepulcros fue ampliamente enterrada por los ricos, lo que les decía hace rato. Sí, José de Arimatea era rico, entonces Jesús fue enterrado así. ¿Qué significa? A ver, ¿quién me lee esto sin los paréntesis? Ya vamos acabando. ¿Quién me lee este pedacito? Yo. Adelante. Que los judíos acusaron a los discípulos de robar el cuerpo de Jesús es corroborado por el apologista cristiano Justino Mártir en la mitad del segundo siglo, y por otro lado, alrededor del año 200 después de Cristo, por Tertuliano, el padre de la Iglesia. Tanto Justino y Tertuliano estuvieron interactuando con los judíos de su época, que debatían y además estaban en condiciones de saber lo que sus oponentes judíos estaban diciendo. Para su información, no estaban simplemente apoyándose en el Evangelio de Mateo. Justino y Tertuliano mencionan detalles específicos que no encuentran en el Evangelio de Mateo. De hecho, estos tres escritores citan detalles que los demás no mencionan. Sobre la base de estas consideraciones, parece que hubo un pronto reconocimiento judío de una tumba vacía. Muy bien. Miren, esta de la tumba vacía es un hecho muy importante. Esto les quise poner porque a veces me dicen, ¿y cómo compruebo que Jesús es cristiano? Porque hay miles de escritos, ¿sí? Eso me preguntaban los niños de confirmación en la última clase. ¿Cómo sabemos que Jesús existió? Porque hay testimonios históricos, aparte de los evangelios. La tumba vacía es un hecho ahistórico, es decir, la historia es el que muere, muere, nace, crece y muere. Pero la tumba vacía es un hecho ahistórico, es decir, supera la historia. Es un hecho de fe, es un hecho de testimonio. La verdad contra la mentira. Los judíos, como decían, están, hasta el evangelio dice, hay muchas lo creen, que por los apóstoles se robaron el cuerpo. Sí, es un hecho que se da en los 4 evangelios. Aquí, en los 4 evangelios coinciden que la tumba vacía, las que lo dicen son las mujeres. Es la diferencia entre ver y no ver. Yo a veces quiero ver, es que ¿por qué no veo? No, es una fe intenso. Y dicen, no busquen entre los muertos al que está vivo. Sí, es un juego nuevo. Les voy a pasar un pequeño videíto muy sencillo. Sí, que es muy importante que lo entendamos. Yo los invito de veras a la vigilia pascual, que puedan ir, si no pueden ir de todo en alguna otra Jueves Santo. El Jueves Santo es muy importante. El Viernes Santo en ninguna parte del mundo se puede dar misa, aunque se muriera el Papa, porque sería lo más importante que hubiera pasado. No puede haber misa el día Viernes Santo. ¿Sí? Es una misa que a mí me encanta, es una misa que se lee en 8 lecturas, la vigilia pascual. Empieza oscuro porque el sábado santo es un sábado de preparación. Les voy a pasar un video de cómo es la vigilia pascual. Si algunos ya la vieron, ¿sí? Aquí aparecen 2 niños que conocen. Vamos a pasar un pedacito nada más para que vean. En la vigilia pascual se prende un fuego, toda la iglesia está a oscuras, se prende un fuego nuevo y de ahí se enciende el cirio. Vamos a ver un pedacito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Conmemoremos pues juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con Él para siempre en Dios. La Iglesia, al verse iluminada por tanta luz, estalla en un jubiloso canto de alabanza, de gratitud y de alegría. Se nos anuncian las maravillas que Dios realizó y va a realizar esta noche. Escuchamos con alegría el pregón pascual. El pregón pascual es un canto
muy bonito. Voy a dar en la otra clase un resumen de lo que es el pregón pascual y se los voy a enviar este video. Este video, miren, una niña que están aquí, su mamita, y es Brisa. Este pregón pascual lo tiene que cantar un diácono, un sacerdote o alguien que el sacerdote designe. Y aquí esta niña que tiene una voz muy bonita hace este canto que anuncia toda la historia de la salvación. Escuchamos un pedacito. Alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncian la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el flujo del Rey eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Muy bien, bien. Esta pequeña que está cantando este pregón, pues es una niña que ya está en tercero de secundaria y que pues ya es un verdadero apóstol. Me ha ayudado ya quién sabe cuántos retiros. Ahí está en su capilla, dirige creo el coro, dirige los monaguillos y pues es una niña que ya es un apóstol. Sí, ojalá que todos y cada uno de los que estamos aquí pues nos convirtiéramos en apóstoles. A ver, mamá de Brisa, Rocío, ¿algo quiere decir de esta experiencia de sus hijos que participaron ahí? ¿Cómo lo vivieron? Pues en verdad que es muy bonito vivir ese sábado santo. Y bueno, no le podría yo explicar a todos, pero podrían experimentar este año que todavía falta y participar, aunque no sea nada más ir a la iglesia, a cada uno de sus iglesias para vivir este sábado santo, que es la verdad muy hermoso. Bueno, yo no les puedo explicar cómo cada uno nos sentiríamos. Bueno, al menos yo me gustó. Bueno, fue la primera vez el año pasado que lo vivimos. En verdad que es algo bonito. Muy bien. Es algo maravilloso. Miren, yo desde chiquito, mi familia nunca fuimos a pasear en Semana Santa. Pasara lo que pasara, no íbamos. Y en mi familia mi abuelita era muy católica. Empezando Semana Santa no prendíamos la tele para nada, y cuidado y lo hiciéramos porque pues nos iba como en feria. A veces ahorita ya hemos perdido un poquito eso, pero yo les invito a ver, ¿por qué no Jueves Santo, niños sin celular? Viernes Santo, por lo menos niños sin celular, yo creo que sería algo lindo. Y a lo mejor, ¿por qué papá y mamá decir, ahí estoy de vacaciones, no contesto a nadie? ¿Sale? O por lo menos no me pongo a ver TikTok o no me pongo a ver Face. Se los dejo de tarea a ver si lo podemos hacer. Como un reto. ¿Sale? Muy bien. Vamos terminando. Ah, no, ya, perdón, me equivoqué. Ya, ahora sí lo último. A ver, ya se me perdió, ya se me cerró. Aquí nada más el cirio pascual, ya con algunos grupos ya hicimos el cirio pascual. La luz de Cristo, la llama representa la imagen viva de la resurrección. El Cordero Pascual trae la víctima perfecta. Jesús ya es la víctima, entonces tú ya no te pongas como la víctima. Ay, es que ¿por qué no me pasa? No, Jesús ya resucitó, ya no seas la víctima.
Aquí se le pone el año presente, se le ponen 5 granitos que son las 5 llagas. La cruz es un símbolo, dice, padecimiento y sacrificio del amor de Jesús. Se le pone una letra alfa, omega, que es el que Dios no tiene ni principio ni fin. Muy bien. Entonces, y la última que dice, no está aquí, ha resucitado. Que nosotros no seamos unos cristianos que nos creemos que muerte, con Jesús muerto. A veces como que nos quedamos, que la cruz es muestra, es importante como símbolo, pero siempre y cuando nosotros veamos con Jesús vivo. La cruz es un símbolo de compromiso, es nosotros la señal de la cruz es decir, me uno a Cristo para resucitar con Cristo. Por eso nos persignamos, para que seamos unos fieles testigos del amor de Jesús. Como última conclusión, entonces nada más digo, la palabra de Jesús, ¿por qué lo mataron? Porque el mundo no soporta la misericordia sin medida del Padre. ¿Por qué lo mataron? Porque no soportan a un Dios de amor. Ahora, como había hecho Manuel, ¿por qué murió? Por nuestros pecados. Pero vamos a pasar más allá. Jesús murió porque el mundo aún no entiende a Jesús. El mundo sigue con el primer pecado, querer ser como Dios. Es el primer pecado de Sanedrín, querer ser como Dios, querer ser más poderosos que Dios. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La cruz nos suma. Es decir, nosotros queremos sumar a la cruz de Cristo. Sí, voy a acabar con un pequeño canto. Fíjense, este canto yo me acuerdo, desde que estaba chiquito lo cantaban el Viernes Santo en mi parroquia y no se me ha grabado y se me hace como un canto que pues a mí me ayuda no nada más para Semana Santa, sino para mi vida, ¿sí? Vamos a terminar con esto, vamos a terminarlo como oración. Entonces, antes de poner el canto, alguien que quiera, alguien que quiera decir con qué se queda en esta plática, algún mensaje que se lleve. ¿Quién me quiere decir? A ver. ¿No todos? Pues yo creo que en esta ocasión, pues se nos volvió a recordar ese Dios misericordioso, ese Jesús lleno de amor. Nos amó al extremo que fue dar su vida por nosotros. Él sabía lo que le iba a pasar, sí, él sabía que lo iban a traicionar, que lo iban a negar, el sufrimiento que le esperaba, pero aún así lo hizo para que lo reconociéramos. En ese momento, pues muchos no lo reconocieron como ahora, muchos no lo reconocemos en nuestros hermanos que nos necesitan. Y ahí está Jesús cada día esperando en cada momento, en cada esquina, en cada vuelta de nuestra vida, cómo nosotros lo podemos encontrar. O sea, creo que se nos olvida y ahorita hoy nuevamente nos los vuelve a recordar. O sea, ¿en dónde? No necesitamos buscarlo en las iglesias, porque Jesús está en todos nuestros hermanos. Perfecto. Está en cada uno de nosotros, está en nuestra familia, está en el que sufre. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pues seguir acompañando a nuestros hijos en este aprendizaje sobre la vida de Jesús, pues tratar de no faltar a misa para que seamos también un poco de ejemplo para ellos y que tengan pues una vida en amor a Cristo. Perfecto. Manuel, ¿con qué te quedas? Pues que a pesar de todos nuestros pecados, primero que nada hay que arrepentirnos, tener fe en que sí existe la resurrección. Perfecto, muy bien. Señora Carmen, mamá de Noemí, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿Con qué se queda? Hola, buenas noches. Habla el papá de Noemí. Me llamo Noé. Ah, muy Noé bien. Pérez.
Sí, digo, como en cada una de las celebraciones que se van dando dentro del año, yo creo que es una etapa para reflexionar realmente lo que significa esta semana. Usted lo mencionaba, no es una semana de vacaciones, no es una semana de descanso, lo mismo que nos pasa en la Navidad. Tampoco no estamos celebrando la llegada de Santa Claus, realmente estamos eh, bueno, en Navidad celebrando el nacimiento de Jesús. En esta semana es toda la pasión que se vive en la semana. Yo creo que lo tenemos que reflexionar y poner realmente en práctica. Él murió por nosotros y pues nosotros tenemos que hacer algo también con nuestros semejantes, con la sociedad, con cada una de las personas con las que convivimos día a día y pues poner en práctica lo que estamos aprendiendo en cada una de estas sesiones. Perfecto, muchas gracias. A ver, cierro. Griselda, ¿algo que nos quieras compartir? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que como persona, pues en lo particular, profe, me falta mucho a vivir como debe de ser la fe. Bueno, ahorita pues, me tocó la pedrada, profe, de las misas, ¿no? Las cuales no hemos cumplido y con eso me quedo de tarea que debemos de, pues de, no solo de participar, como lo dicen, no como oyentes, sino también hay que ser, involucrarse un poco más y, bueno, mis citas no lo van a hacer si yo no lo hago. Eso me quedo como tarea, profesor. Perfecto. Y acérquense a sus capillas, esperemos que lo hagamos. Bueno, nada más por último, avisos parroquiales. Ya me fui un poco tiempo. Yo creo, miren, para que vayamos viendo, es muy rico los temas, son horas que nos tendríamos que dar. Vamos a verlo como guardar nuestras 2 horitas. Yo creo que con eso nos podemos dar un buen tiempo. Miren, nada más avisos parroquiales, ya se los mandé, pero los digo el día de hoy porque lo mataron. La siguiente es la misericordia infinita del Padre y curar, perdonar e incluir. Aquí vamos a hablar sobre el sacramento, de la confesión, vamos a seguir viendo lo que es el pecado. El retiro del bautizo, nada más para los niños que se van a bautizar. Luego, aquí yo soy una misión en esta tierra, es decir, ¿a qué me comprometo con este sacramento? El 29 de mayo solamente es para los de comunión, luego el ser padres y padrinos es para todos, a partir del 8 de mayo ya es con padrinos también. Ahorita lo estoy transmitiendo también en el Facebook y pues si no se alcanzan, no quiero que nadie se quede fuera. El 10 de julio es plática nada más de qué es la confirmación. El 7 de junio es retiro de la comunión obligatorio. Es muy feo decirlo, pero si alguien no va al retiro, pues como yo les digo a los niños, les doy una tarjetita bien bonita que dice, gracias por participar, suerte para la próxima. Va a ser en el convento de las Hermanas del Carmen, de 9 a 4, no son horas cerradas, nos podemos tardar a veces un poquito más, un poquito menos. El sacramento de la comunión va a ser en la parroquia del centro el 28 de junio a las 12. Hubo un cambio, no dependió de mí. Sí, y el 21 de junio es el retiro de confirmación obligatorio. Es muy feo que es obligatorio, pero miren, nos van a prestar un rancho que son de las gemelitas de Quinto. Nos van a prestar un rancho, vamos a hacerlo bonito, quiero experimentar algo diferente. Somos 60 gentes entre adultos y niños. Ojalá y el padre de la parroquia nos va a dar una plática, vamos a hacerlo una en la parroquia. Está caminando a 2 cuadras. Entonces yo creo que puede ser algo bonito que experimentemos allá. Y el sacramento de la confirmación es el 19 de julio. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. El retiro, buenas noches, el retiro para confirmación va a ser en el rancho. En el rancho, ajá. Entonces nosotros, los de confirmación, no vamos al convento. No, no vamos al convento. Ah, bien. Muy bien. De Zoe Gutiérrez, ¿alguna pregunta? Bueno, Zoe.
Sí, profesor, va a mandar la dirección de donde va a ser el retiro de confirmación. Sí, sí, la vamos a mandar en su momento. De todos modos, llegando a Chicautla está a 2 cuadras, pero sí voy a mandarla. ¿Cómo no? Hay lugar hasta para que se estacionen y todo. Los niños van a llegar a las 8 de la mañana. Los papitos me parece que a la 1 los va a recibir el padre. Pero ya les mandaremos un poquito más. Pero para que lleguen, me dejan los niños. Van y vienen, no pasa nada. Estamos a media hora. ¿Va a ser en diferente horario o vamos a estar junto con los niños? Va a empezar los niños. Los niños empiezan a las 8 y si no me equivoco, falta ver con el padre, pero creo que los papás van a ser como a las 12. Sí, va a ser porque dice, es que voy a venir. Realmente, miren, vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Quiero hacer algo diferente. Miren, en la parroquia, el retiro de confirmación son de 2 días. El nuestro lo puse un poquito más en oferta, pero yo sé que es un pequeño esfuerzo y yo sé que a algunos se les hará lejos. Miren, si de veras pónganse de acuerdo, si alguien no tiene transporte, nos ponemos de acuerdo y nos vamos entre todos. Mi coche es coche sardina, entonces así lo hacemos. ¿Sale? Bueno, vamos a terminar con si alguien tiene dudas, después me dice. Profe. Mande. Ok. Es que yo sí tenía duda. O sea, el retiro de confirmación es solo un día, ¿verdad? Sí, es un día, de las 8 a las 5, 4 más o menos, 5. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra dudita? Ya para terminar. ¿No? Bueno, vamos a terminar. No, todo comprendido. Perfecto. Vamos a terminar con este canto que dice un ánimo ferviente ahí bien. Y acabando el canto, vamos a rezar un Padre Nuestro. Entonces, espérenme tantito, no se me salgan. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye este canto y de qué te dice a ti en tu corazón sobre la cruz. Empezamos. Ferviente allí en mi pecho, que solo tú conoces, oh Señor, el anhelo de ser toda mi vida, un puente entre las almas y tu amor. Un puente que partiendo de mi llegue a la orilla de tu eternidad, un puente al que todos pisar puedan, en busca de tu amor y tu amistad. No importa que el dolor de 1000 pisadas marquen en él huellas ensangrentadas. Yo solo quiero ser puente divino y que seas tú final de este camino. Señor, haz que este puente no se rompa mientras pueda servirle a mis hermanos. Nadie ya lo necesite, destrúyelo a tu antojo entre tus manos. Pues vamos a hacer que la cruz es un puente entre nosotros y Dios. Vamos a decir este último Padre Nuestro, pensando que nosotros somos precisamente ese puente, que Jesús fuese el puente para que nosotros lleguemos al cielo.
y que ustedes, niños que van a hacer la comunión, va a ser ese puente entre la gente que no conoce a Dios. Los que van a hacer la confirmación, pues más. Y ustedes, papás, pues son ese puente para los niños que lleguen a Dios. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios nos los bendiga. La pregunta bonus para los que van a ver, y ahí voy a poner en el video. La pregunta para los que van a ver el video es lo que ya me dijeron ustedes. ¿Qué se llevan de este pequeño video? Entonces la pregunta viene al final. Entonces tienen que ver todo el video para que se trate, vean de qué se trata. Bueno, pues muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.